Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Todo el acontecer deportivo, local, regional, nacional e internacional. En todas las disciplinas lo tienes día a día en Zona Deportiva, de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. No te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo que te trae toda la información completa para usted y su familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio. Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Muy buenas noches, público, gracias por seguirnos. Estamos en nuestro programa, El Público Tiene la Palabra. Hoy miércoles 15 de julio tenemos un nuevo gabinete, ¿sí? Con el primer ministro Pedro Cateriano. Aquí está la foto de los nuevos ministros. Son 11 ministros nuevos, 2 que se han ido de una cartera a otra y 6 ratificados. Es importante que nuestro público conozca cuál va a ser la direccionalidad. Para eso hemos invitado al doctor Ángel Delgado, es constitucionalista, ¿sí? Y analista político, para que nos dé sus primeras impresiones de este flamante gabinete. Asimismo, anunciamos que también en la segunda entrevista vamos a estar con el doctor Carlos Mesía. Él es congresista, expresidente del Tribunal Constitucional, para de igual manera hablar de la coyuntura política respecto a este nuevo gabinete. Entonces, no sé si ya estamos enlazados con Ángel Delgado para la entrevista. ¿Sí? Doctor Ángel, ¿me escucha? Sí, adelante. Doctor Ángel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor noches. Ángel, ¿cómo le va? Bien, aquí a la orden, muy agradecido por la entrevista y ya no a responder las preguntas que tengan a bien formular, a la orden. Sí, doctor Ángel, en mi presentación del programa estoy diciendo que hay un nuevo gabinete, ¿sí? Y queremos saber cuáles son sus primeras impresiones respecto a este primer tema que vamos a abordar, el nuevo gabinete. ¿Qué le parece este nuevo flamante gabinete? Bueno, en primer lugar decir que este cambio ampliamente esperado se ha producido con demasiada tardanza. Resulta verdaderamente increíble que el presidente de la República se haya empeñado en mantener un gabinete al frente del señor Ceballos de tan poco prestigio y que ha venido desde que se nombró hace casi ya 10 meses dando tumbo en tumbo. Ustedes recuerden la época del interregno, pero peor aún, estas carencias en la capacidad de gestión de los ministros de ese gabinete del señor Ceballos habían fracasado antes del coronavirus. Cuando llegó la pandemia, su
fracaso fue estrepitoso, fue evidente y hasta el día de hoy. Y tenemos nosotros una situación muy caótica, muy difícil, que obedece fundamentalmente a la pésima gestión de estos más de 115, 120 días en que viene durando esta emergencia en general. Por eso era un clamor de todos de que se cambiara el equipo que está al frente de la gobernanza, de que no podía mantenerse gente tan inepta como la del señor Ceballos, y este remozamiento del día de hoy un poco está en esa línea. Tengo la sensación de que el presidente de la República ha tomado conciencia que de proseguir en su terquedad y mantener a este grupo de personas manifiestamente ineptos, la situación iba a ir a peor. Al desborde del manejo de las cosas, la indignación social en todo lo largo y ancho del país es cada vez más manifiesta y evidente, y por eso entonces las cosas podían evolucionar hacia una situación sumamente peligrosa para la estabilidad del país. Y es por eso, creo yo, de que antes del 28 de julio el presidente ha decidido hacer un cambio, poner al frente a un nuevo primer ministro que ya tiene experiencia en estos menesteres, y que, si bien vamos a hablar más adelante, tiene problemas a mi juicio, sin embargo representa un paso adelante frente al fracaso, repito, rotundo, estrepitoso, contundente, definitivo del señor Ceballos y muchas de las personas que con él han salido. Hay otros más que deberían haber salido, sin embargo los cambios siempre son parciales y nunca contentan a todos. Pero en fin, creo que era en síntesis, una actitud necesaria, imprescindible, que hemos perdido demasiado tiempo, demasiada muerte y sufrimiento se ha producido entre los peruanos para recién a este giro de timón, este cambio en el equipo, que esperamos que sea para el bienestar y el mejor porvenir de todos nosotros, de todos los peruanos. La gran mayoría también, doctor Delgado, ha estado esperando el reemplazo de la ministra, dada la situación económica que pasa el país, y decían que también se estaba reclamando la necesidad de un cambio en la ministra de Economía. Eso no ha sucedido. Por supuesto. No, pues yo decía que había falencias, había vacíos, hay repeticiones absurdas. Una de ellas es la ministra podrá tener simpatías en algún sector de la población, podrá tener calificaciones, pero lo que sí podemos nosotros estar de acuerdo, objetivamente, sin ánimo de faltar el respeto o generar algún tipo de agravio, estar de acuerdo, digo yo, en que la señora o la señorita carece de la experiencia necesaria para afrontar una situación tan delicada, complicada y difícil como es la enorme crisis que se ha abierto a raíz de la pésima gestión gubernamental del tema de salud. La cuarentena ha quebrado el aparato productivo, destruido los circuitos comerciales, ha hecho que se destrocen millones y millones de empleos, y la pobreza de muchas personas, un porcentaje muy alto de la población, va a volver a una época que pensábamos superada. Para poder remontar de ese estado de cosas que, repito, nos hace recordar a épocas de los años 70 o de los años 80, con una hiperinflación desatada y con una caja fiscal exangüe y con una protesta social agresiva en la calle que amenazaba al conjunto del sistema. En una situación de ese tipo es lo que creo que hay que evitar. Y por cierto, creo yo que la señorita ministra de Economía, por más intenciones positivas que pueda tener, le falta el fuste, la experiencia, el calado y la visión de conjunto como para poder reconstruir el país desde los fundamentos de destrucción en que nos encontramos ahora. Ahí se hubiera requerido una persona del talante, por ejemplo, del señor Javier Silva Ruiz, que no sé si usted lo recuerda, que fue ministro de Estado en la época final de la dictadura militar, que diciendo su famosa frase de asumiendo el pasivo y el activo de la revolución, estuvo al frente del portafolio de Economía en una de las épocas más violentas y de quiebra institucional del país. Acuérdense ustedes que la protesta callejera dominaba el paisaje cotidiano, el malestar social
atravesaba costa, sierra y selva, el norte y el sur, y en ese ambiente proceloso, incandescente y explosivo, el señor Silva Ruete manejó la economía con criterios incluso heterodoxos, con mucha flexibilidad, con mucha criollada, con mucha cunda, como podríamos decir ahora, y logró que las cosas no llegaran a un estado de estallido peor, ¿no? Entonces, esas cualidades de Silva Ruete, que son absolutamente lejanas a la ministra de Economía, por más intenciones buenas que pueda tener. Por eso yo no creo que sea la persona indicada, y el presidente de la República ha debido buscar a una persona con mucho mayor currículum, con una experiencia de gobierno, que haya lidiado con este tipo de crisis y que incluso tenga un vínculo y comunicación con empresariales, económicos y productivos, para poder generar una sinergia que permita que el país se levante nuevamente de los en que se encuentra. Esa labor, creo yo, que escapa a las fuerzas de la señorita ministra de Economía. Doctor, justamente como parte de que ojalá que haya esa renovación, pero el presidente aquí en Piura, en las últimas semanas, estuvo inaugurando hospitales y dejando ventiladores. Resulta que el día de ayer hubo una denuncia en Piura que esos ventiladores estaban botados porque no tenían equipamiento y no había gente para que puedan estar. Me parece algo puede ser tolerable, o sea, demasiada mentira. Eso es un agravio a la población piurana. Eso es un agravio a los piuranos, es un insulto a la pobreza, es reírse del dolor de las personas, y es algo totalmente indigno del primer mandatario y de todo su gobierno. Felizmente el doctor Mengue, que es ese que fungía de ministro de Salud, ha dejado el cargo. Sus experimentos y sus cuestiones raras que nunca terminamos de entender, esa preferencia por las pruebas serológicas en lugares moleculares, ese manejo de la salud pública sobre los hospitales, que repito, siempre generó duda en el gremio médico entre los profesionales de la salud. Se ha podido pasar la página y tenemos ahora una persona mucho más respetable, con mayor confianza, que es la doctora Pilar Macetti, ¿no? Pero lo dije, creo que si se ha producido el cambio gubernamental no es porque el gobierno ha entendido que tiene que ir a una concertación, a un régimen político más amplio, donde tiene que bajar la tensión política, eliminar la crispación que nos encontró todos, sino porque, apurado por las circunstancias, siente que el buque hace agua por todas partes, y este tipo de errores que se cometen al entregar en este caso equipamiento malogrado en Piura, es el que se repite en otras partes del país cuando se hacen inauguraciones rimbombantes que la prensa limeña celebra y aplaude, pero resulta que estas camas UCI, por ejemplo, no están instaladas, no hay las conexiones con el oxígeno correspondiente, y entonces no sirve para nada. Al día siguiente de la foto se cierra el pabellón y no sirve para nada, y la gente se sigue muriendo en la calle. Eso está pasando, ve usted, en todos los lugares, y lo que me cuenta de Piura no es más que la ratificación de ello. Entonces el presidente de la República ha querido ya salir de los elementos más perniciosos encabezados en el señor Ceballos, ministro Zamora, y hacer un esfuerzo de renovación. Y claro, pone al frente al señor Cateriano, que sin duda tiene más fuste, tiene más trayectoria y es más inteligente que Ceballos. Yo no sé, de mi opinión personal, si él es el hombre llamado a asumir el cargo del primer ministro, conducir la nave del gobierno, una época en la cual hay que bajar las tensiones y crear el espacio para que se pueda producir una transición democrática hacia un nuevo gobierno. Este es un tema bien importante, y el señor Cateriano no se caracteriza por ser un hombre de paz, por ser un hombre que busca la concertación, y el no es violento. Ustedes lo han visto, que sí, es como perro justamente presa para morder, sí, ¿no? Y doctor, lo invitan a los programas para que insulte a los fujiapristas, a los enemigos. Entonces, yo no sé si ese personaje es el que va a poder cometer el cometido
de inaugurar una nueva etapa para el señor Vizcarra. Sí, justamente eso es lo que quería hacerle recordar a nuestro público. Pedro Cateriano es confrontacional y a lo mejor el presidente ha buscado otro fajador, ¿no? Para que le ayude a bronquear al Congreso. Que creo que eso es la intención. Sería peligroso. Bueno, hay algo de eso, es un peleador callejero, ¿no? Podemos caracterizarlo así, como una suerte de esbirro contratado para enfrentar las dificultades que tiene el gobierno, no solo con el Congreso de la República, vea usted, sino fundamentalmente, yo creo, con el descontento social que está germinando por todas partes del país ante la inoperancia gubernamental. Creo que ese es el reto principal. Los servicios de inteligencia del gobierno, con la policía política que se llama DIVIAC, están detectando que más allá de las encuestas mentirosas y los discursos triunfalistas que dicen que todo está perfecto, bonito y bien, está detectando que se va armando una suerte de indignación que se extiende como una mancha de aceite por todo el territorio, que recorre la costa, la sierra, la selva, y yo que a veces tenemos la oportunidad de conversar amigos en provincias, en el Perú profundo, la nota constante que yo advierto es un malestar cada vez más agudo, cada vez más creciente y extendido. Y creo entonces que Cateriano puede ser la pieza encargada para enfrentar esa marea de descontento que puede inclusive en un momento determinado explotar. No olvidemos, hablando de transiciones y de Silva Ruete, que al final del gobierno militar Morales Bermúdez, la segunda fase de la llamada Revolución Peruana, el movimiento popular había tomado la iniciativa y en el Perú se habían llevado paros nacionales como el del 19 de julio de 1977, el paro nacional del año siguiente, y en todo el territorio, en todas las provincias, había movilizaciones organizadas por los frentes de defensa que realmente pusieron en jaque y del punto de vista sociológico explica la caída de la dictadura militar, que tiene que usar mecanismo de concertación como fue la Asamblea Constituyente de 1978, que termina aprobando una nueva constitución, la del 79, y que le permite, conjuntamente con la acción en el campo de la economía con Silva Rueta al frente, ingresar una transición pacífica desde la dictadura hacia la democracia, hacia los años 80. Yo no sé si las condiciones son las mismas, de hecho hay muchas diferencias, pero lo que sí yo percibo es que esta aparente inercia, cansancio, este desgano que hay en la población, asustada por la pandemia, angustiada por la crisis económica, no vaya a tener más adelante una repercusión de estallido social. Todos los analistas hablan de un desborde y creo que el pueblo peruano ha dado muestra de una resiliencia, de una capacidad para aguantar, para resistir sobrehumana. Pero dice el refrán que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y entonces yo creo que si el ministro Cateriano no se esfuerza primero en mejorar los servicios públicos, en mejorar la gestión del Estado en materia de salud por un lado, con la ministra Massetti al frente, y intentar reactivar la economía, lo que significa en términos concretos no es tanto apoyar a las grandes empresas, sino fundamentalmente preocuparse por aquel sector mayoritario del pueblo que está desvalido, que vive en la informalidad y que no ha tenido ningún tipo de apoyo con los programas de Reactiva 1, Reactiva 2, Reactiva 3 y con todos los protocolos del mundo, que lo que han hecho es arrojar a esa gente a la miseria, a la desocupación y al hambre. Creo que ese es el tema de fondo. Ahí es donde tiene que centrarse una acción gubernativa en serio para lograr que las tensiones y el malestar y el descontento sea controlado, amainado y encauzado por otro lado, y que no nos caiga como un chubasco, como una tormenta en nuestra cara, en nuestros pies, que nos estalle una bomba delante de nosotros. Eso es lo que no queremos, y
creo que ahí entonces el señor presidente del Consejo de Ministros, el doctor Cateriano, tiene la palabra. Sus antecedentes más bien lo convierten en un guerrero, en un luchador callejero, antes que un concertador. Veremos pues si este lado es lo que va a funcionar o se necesita otra persona para este cargo, ¿no? Sí. Doctor, no podía dejar de preguntar el ataque brutal que ha tenido el doctor Edgar Alarcón, los dos vocales supremos, Tomás Gálvez y el doctor Chávarri. Había un ataque frontal de los medios de comunicación, y la Junta Nacional, en el caso de los dos últimos, ya lo sancionó al doctor Gálvez, ¿no? Y por otro lado está también el doctor Chávarri. Respecto a Alarcón, también ha habido un ataque en los medios de comunicación. ¿Qué le parece eso, ese tema que... Sí, voy a separar las dos preguntas. El caso de Alarcón es clarísimo. Se trata de una grosera maniobra presidencial del señor Vizcarra, siendo que el señor Alarcón, elegido por el voto popular para un congreso que él armó, que él diseñó, luego de haber cerrado el anterior, el señor Alarcón se vuelve representante del pueblo arequipeño, y entonces con ese mandato, en un país en que creemos que la soberanía está en el pueblo peruano y elige sus representantes, asume el cargo y se pone al frente de la Comisión de Fiscalización. Y en base a sus antecedentes, él se pone a investigar las denuncias que la prensa, incluso la prensa, a veces el gobierno, está haciendo sobre el nepotismo presidencial, los cuñados, las cuñadas, familiares que rodean al presidente y que descubre una mafia, una red de favores, de sinecuras, de granjerías y negociados inaceptables. No es la primera vez que los parientes del presidente están sometidas a la luz pública, pero sí es nuevo que exista en el Parlamento una persona como Alarcón, que tiene la experiencia de haber sido Contralor General de la República, que ha sido Contralor General de la República, que vaya a investigar y tenga la voluntad de ir a fondo. Esto le quita el sueño a Vizcarra, le provoca pánico, le da insomnio, se le afloja el estómago, y entonces ha mandado a su esbirra, y digo así, esbirra, a su delegado en el Ministerio Público, que es la doctora Ábalos, para que le presente dos denuncias constitucionales contra el señor Alarcón, de temas además que son refritos, temas que fueron vistos a fondo en el momento que fue elegido. Eso que el señor en una época se dedicaba a vender carros es profundamente normal. Nadie ha dicho que ya hay delitos, si no ya estaría preso, si no hubiera podido postular, pero le vuelven a montar esta patraña con el objeto, vea usted, de poder sacarlo de la Comisión de Fiscalización o sacarlo del Congreso, y entonces eliminar una amenaza que tiene el presidente de que existe un funcionario que descubra todas las trapacerías y cuchipandas que se están dando en torno a la familia presidencial con Vizcarra a la cabeza. Creo que de eso se trata. Y además está el tema del señor Swing, que es toda una red mafiosa de la señora Miriam Morales y otros personajes más que tienen mucho que explicar. Y claro, si se va a poner un monigote, si se va a poner una réplica de la fiscal Ábalos al frente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que quisiera Vizcarra, pero yo creo que no tiene trunco una investigación porque le da la gana al presidente y porque maneja. En cuanto a la Fiscalía, yo creo que se está dando un plan para copar el Ministerio Público y convertir al Ministerio Público en la vanguardia en el Rochabús, en el escuadrón especial para golpear a los opositores. El señor Gálvez no es imputado de ningún delito, ha sido sancionado, ve usted, entre otras cosas, porque dice que en una entrevista televisiva le faltó, dijo alguna palabra contra algún colega nuestro, ¿no? Contra una colega en particular. Eso es para que lo suspendan 6 meses. Ve usted el tipo de razones. Y al señor Chávarri, a pesar que lo han investigado tanto tiempo y han querido sacarlo, más allá de los errores que ha cometido al frente de la Fiscalía de la Nación, que hay que reconocer, tampoco ha cometido delito alguno, pero sin embargo se lo está sacando para limpiar y tener una correlación favorable
en el Ministerio Público, en la Fiscalía, y convertir en eso en una banda acerada para combatir y para golpear a todos los rivales. Hoy día ve usted los golpes de Estado y las prepotencias, ya no se hace con la policía, no se hace con el ejército ni con los tanques, sino se usan mecanismos jurisdiccionales como jueces y fiscales, y se utilizan mecanismos como la prisión preventiva, la preliminar y un conjunto de investigaciones que tienden a desarmar a los adversarios. Esa es la tónica de la dictadura del siglo XXI, una modalidad que se hace en otra parte, pero que Vizcarra resulta ser un aplicado alumno de esta nefasta actitud, de esta nefasta escuela de dictadores del siglo XXI. Muy bien, doctor Ángel Delgado, como siempre, usted preciso en su análisis político, y la próxima semana lo invitamos ya para ver cuál es el comportamiento de este gabinete y también de el Poder Legislativo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Ángel. No. Muchas gracias a ustedes y nuevamente un saludo a todos los amigos que están escuchando, y muchas gracias a ustedes por la valentía de poder desarrollar una posición independiente y distinta, porque repito, no podemos decir lo mismo de los colegas que se encuentran en Lima y pertenecen a las grandes cadenas de la televisión o la radio o la gran prensa, que están haciendo un papel indecoroso, aplaudiendo al gobierno y ocultando la verdad. Los felicito a todos ustedes, un gran abrazo y que sigan en esta tarea principal de difundir los hechos tales como son y la verdad cueste lo que cueste. Muchas gracias. Gracias, doctor Ángel, por estar con nosotros. Bien, nosotros regresamos a una brevísima pausa comercial y ya regresamos también con nuestro invitado, el doctor Carlos Mesías, es constitucionalista, ¿no? Fue presidente del Tribunal Constitucional y hoy está en el Congreso de la República como congresista. Vamos a la pausa, por favor, y entramos con el doctor Carlos Mesías. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, dulce tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Hola amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo, conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo. He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta, llena de ocurrencias y paisajes increíbles. La Ruta de Enrique, los sábados a las 4 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Ya estamos de retorno en el programa. Estamos ya también enlazados con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Carlos Mesías Ramírez. Él es expresidente del Tribunal Constitucional y hoy miembro de la bancada de Fuerza Popular. Muy buenas noches, congresista. Gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Puede poner su audio? Doctor, ¿puede activar el audio?
¿Ahí me escucha, doctor? ¿Ahí me escucha? ¿Me escuchan? Ahí está ya el audio, doctor. Ahí ya lo escucho. Ahí ya lo escucho. Ok, muy bien. Bien. Gracias, doctor. Le decía que para saludarlo y también para decirle a nuestro público, como usted como congresista, ¿qué le parece este nuevo gabinete recientemente juramentado? Bueno, yo creo que cualquier gabinete es mejor que el que acaba de porque el presidente del Consejo de Ministros, Ceballos, está absolutamente desgastado y creo que el cambio también tiene que analizarse en la perspectiva de que el combate a la pandemia ha sido un total fracaso, de manera que el presidente se ha visto frente al colapso del sistema de salud en el país, en la necesidad de buscar un ministro de salud con capacidad de gestión, porque es obvio que al señor Zamora le estaba faltando no solo sensibilidad, capacidad de comunicación, sino también cualidades de un hombre ejecutivo, ¿no? Que es lo que se necesita en este momento, alguien que hable poco, pero que actúe con la rapidez con que se necesita actuar frente a esta pandemia que está asolando al país y que ya bordea los 40.000 muertos. No solo están colapsados los sistemas nacionales de salud, los hospitales, también las clínicas. Por lo menos en Lima no hay camas en ninguna clínica. En este momento cualquier peruano, así tenga plata, que se enferme, no puede ingresar ni a las clínicas privadas porque todas las camas de cuidados intensivos están completamente llenas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la cuarentena ha fracasado, que la estrategia se ha fracasado y hemos arrojado a la gente a la calle en el peor momento. Y creo que el presidente de la República, aunque no quiera decirlo, no lo ha dicho, es evidente que los cambios se deben a eso. El primer ministro Ceballos ya no aparecía en pantallas, ya no se lo escuchaba, no lideraba nada. Y más bien el que había tomado el manejo de las cosas era el ministro de Defensa, quien era el que salía y lo contradecía. Ahora, con la llegada pues del gabinete cateriano, lo único que nos queda es rezar a Dios y pedirle pues que las cosas le salgan bien, ¿no? Ojalá le salgan bien porque necesitamos salir en primer lugar de la crisis sanitaria y después vamos a necesitar también salir de la enorme crisis económica que va a significar millones de desempleados. Lo que se viene es terrible. Vamos a entrar en una crisis económica sin precedentes en los últimos 100 años, que va a traer desolación a las familias, crisis de trabajo y va a traer sobre todo depresión, ansiedad en la mayoría de las familias que se van a quedar sin el sustento para llevar a sus casas. Entonces, esperemos pues que este gabinete tenga éxito, ¿no? Y yo creo que hay que pedirle a la ciudadanía que amarre, que tenga en cuenta lo que se viene. Sí, dígame. Doctor Mejía, acá en Piura, el presidente la semana pasada inauguró camas de hospital y también entregó ventiladores mecánicos, pero el día de ayer los médicos, la Federación Médica de Piura salió denunciando y mire usted, estaban botados atrás porque no tenían equipamiento y no hay personal para que atienda aquí en Piura. Entonces, algo inaudito, cuando la gente necesita esos ventiladores, imagínense, botados atrás del hospital. Es que todo se había convertido en una burla y solo los medios de comunicación independientes y valientes son los que están dando a conocer a la ciudadanía lo que en verdad está sucediendo. No hay oxígeno, no hay mascarillas, los médicos no están siendo protegidos. Entonces, fíjese, ¿sabe lo que está pasando en Lima? Que como a los médicos de los hospitales del Estado no se les entrega los instrumentos que les garanticen que no se va a contagiar, a las personas que llegan a las camas de cuidados intensivos, los entúan y ahí los dejan.
ya ni siquiera los cuidan, porque los médicos han decidido que tal y como están las cosas, con un gobierno o con el ministro de Salud que había antes tan indolente, han decidido que no pueden estar en la primera línea del combate si es que lo mandan pues sin lo que un soldado que va a la guerra necesita, una ametralladora y bien uniformado. Entonces han decidido abandonar a los enfermos, los entuban y ahí quedan a lo que venga. Entonces eso ya no es, Sí, no es doctor. unidad de cuidados intensivos, sino el puente hacia la muerte. Sí, doctor Mesía, justamente en Piura está pasando lo mismo, ya las clínicas están al tope y la situación de la pandemia va a continuar, que es peligroso. Pero hablando del gabinete, doctor Mesía, al primer ministro Pedro Cateriano siempre lo hemos visto confrontacional. ¿Usted no cree que va a estar alineado con el presidente para confrontar a quienes salga al frente? ¿Eso no cree que es peligroso? Vamos, yo creo de que el señor Cateriano es un hombre que ya tiene más de 40 años en la política. Fue diputado en el año 90 con el Fredemo, hasta el año 92 en que vino el golpe de Estado, ¿no es cierto?, el 5 de abril. Entonces, la política es el arte de la conversación y el diálogo, no es la confrontación. Uno puede ser muy confrontacional en la televisión, en el Twitter, pero una vez que está montado en el caballo hay que saber torearlo. Y el país tal y como lo recoge no está para estarse peleando ni con el Congreso ni con nadie, sino bien para tender puentes. Entonces creo de que Cateriano, que ya lo demostró la vez pasada que se reunió con Alan García, que era su enemigo tradicional y su enemigo histórico, creo que en esta vez la realidad del país lo va a poner ante la situación, o confrontas o concilias. Y en estos casos el sentido común dice de que hay que ir a tender puentes, a buscar diálogo, pero no solo con el Congreso, yo creo que también con la sociedad civil, los empresarios, los pequeños y grandes empresarios, los colegios profesionales, tienen que ser llamados para que den de sí lo mejor a fin de poder sacar adelante el país, porque no cabe la menor duda que nos encontramos en una crisis económica sanitaria sin precedentes. Entonces, el problema del gobierno hasta ahora es que ha estado haciendo las cosas en modo de soledad, cuando acá lo que se necesita es el concurso de todos los peruanos de buena voluntad, para ver cómo solucionamos este problema en el menor tiempo posible, ¿no? Doctor Mesía, pero en esa línea justamente que nos preocupa es que el presidente de la República la semana pasada confrontó abiertamente al Congreso de la República. Usted es constitucionalista y los medios de comunicación salieron a dar con todo, ¿no? A quien estaba intentando también modificar la Constitución. ¿Cuál es usted como constitucionalista? ¿Ahí estuvo mal eso o es válida lo del Congreso de la República? No, lo que el Congreso hizo estuvo absolutamente mal. Fuerza Popular votó en contra. No hemos apoyado esa medida porque significaba por completo los frenos y contrapesos que garantizan la democracia y las libertades públicas. De quitar al presidente de la República las prerrogativas y las inmunidades o el estatuto jurídico constitucional que necesita para poder gobernar sin aprietos y sin contratiempos. Pero así como también defendemos la inmunidad parlamentaria, porque significa romper el equilibrio de poderes, quitarle también al presidente de la República sus inmunidades presidenciales también es romper el equilibrio de poderes. Las dictaduras no solo son del Poder Ejecutivo, también pueden haber asambleas revolucionarias que puedan patear el tablero, ¿no? Más con este Congreso populista, mucha gente bisoña, pero jacobina, revolucionaria, que cree que porque ha llegado al Parlamento con un proyecto de ley de un plomazo va a cambiar la realidad del país y va a terminar haciendo la revolución. Eso no es así. Los graves problemas del país se cambian y se solucionan a largo plazo. La ley no tiene la virtud de cambiar de la noche a la mañana los problemas de salud, de vivienda, de trabajo que tienen los peruanos.
Entonces, tenemos un Congreso también populista y jacobino que ha demostrado bastante grado de incapacidad, ¿no? Y de poder entender cómo es el manejo de la cosa pública. Doctor, entonces estamos hablando que el Congreso de la República tiene que hacer alguna rectificación al respecto. Ya lo ha señalado el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, que las reformas van a verse con prudencia, con pausa, pero sin que se detengan, sin prisa, sin pausa, pero tampoco sin prisa, para llegar a buen puerto, ¿no? Porque obviamente que quitarle al presidente las inmunidades presidenciales también estaba mal. Entonces, yo sé que ha habido una reunión del llamado Consejo de Estado en el que se han discutido estos temas y parece ser que el acuerdo ha sido que el Parlamento haga una reforma constitucional con mayor detenimiento, pero todas estas cosas nosotros ya las habíamos predicho, las habíamos profetizado, tanto en la Comisión de Constitución como en el Pleno del Congreso, que esto iba a terminar mal como efectivamente ha terminado. Y esperemos que, aprendida la lección, ahora los legisladores sean más prudentes, ¿no? Sobre todo quienes están a cargo de las comisiones de Justicia, Constitución y los que están en la mesa directiva, que son integrantes de Alianza para el Progreso, de Somos Perú, Perú Podemos y Acción Popular. Doctor Mesía, acá en la región Piura, Fuerza Popular siempre ha tenido un arraigo en los votantes. ¿Fuerza Popular está que se recompone sus bases en todo el país? Es un poco difícil, dada la circunstancia de que los dirigentes no nos podemos movilizar, ¿no es cierto? Pero todos estamos haciendo coordinaciones a lo largo del país por medio de las plataformas virtuales. Sí estamos activamente en todos lados. Yo, por ejemplo, todas las semanas hago teleconferencias con los dirigentes de San Juan del Lurigancho, Pueblo Libre, Puente Piedra, en fin, y tengo entendido que lo mismo está sucediendo con los demás departamentos. Incluso en algunos departamentos o regiones no tenemos representantes, pero entre nosotros, entre los 15, nos hemos repartido algunos departamentos en los cuales no tenemos participación. En el caso mío, por ejemplo, estoy a cargo de Lima y también estoy a cargo de Ica, ¿no? Y también de Moquegua, donde no tenemos, digamos, representantes en el Parlamento. Doctor Mesía, el Congreso, estos nuevos ministros tienen que ir al Congreso para dar el voto de confianza. Me imagino que le darán esa venia los congresistas. Bueno, primero hay que escuchar, nunca hay que apresurarse, porque no sabemos cuál es el plan de gobierno que el señor Cateriano va a ofrecer al país. Queremos escucharlo. En primer lugar, ¿cuáles son las medidas para reactivar la economía? ¿Cómo vamos a combatir el desempleo? ¿Cómo vamos a hacer para que haya más camas en los hospitales? ¿Cómo es que la ministra de Salud va a resolver los problemas del oxígeno, los problemas de los sobrecostos en materia de mascarillas? ¿Qué es lo que están pensando, por ejemplo, para darle mayor seguridad a los médicos y las enfermeras que están en el frente de la línea? ¿Cómo se va a impulsar y promocionar el empleo en las pequeñas empresas? ¿Qué se va a hacer para que los trabajadores no pierdan su empleo a propósito de la gran depresión económica que se viene? Es a partir de ahí donde podríamos señalar si se va a dar o no la confianza al gabinete. Dicen los entendidos que esta ha sido una maniobra del presidente de la República para que este gabinete de Ceballos iba a ser pues
vapuleado en el Congreso de la República y por eso ha hecho ese cambio antes de. Es probable porque habían en el Congreso aprobados ya interpelaciones al ministro de Educación y al ministro de Salud, con lo cual, claro, una vez más el presidente de la República, ¿no es cierto?, le jala la alfombra al Congreso para que sus ministros no puedan ser fiscalizados. Y al mismo tiempo, digamos, si el Parlamento, digamos, le quita la confianza a un ministro, va a decir obstruccionista, entonces quieren que solo sea él el que le quita la confianza a sus ministros. Entonces no se deja llevar a cabo una fiscalización. Pero eso también, ¿qué significa por otro lado? Que él va a cargar con toda la cruz. No va a haber ningún Pedro ni ningún ciudadano que sale del cadalso y lo ayuda a llevar la cruz hasta el Gólgota. Él quiere cargarla solo, bueno. Sí, doctor Macías, porque ya hay algunos, incluso abogados que están intentando demandar al presidente Vizcarra por toda la situación que ha pasado con la pandemia, los fallecidos, el abandono. Ahí va en esa línea, también esa corriente de la gente que ha tenido de alguna manera un familiar, un amigo, un hermano, un padre, ¿no? Hay una corriente ahí fuerte al presidente de la República a demandarlo internacionalmente. Sí, a mí también me han preguntado por el Twitter algunos seguidores si es que es posible que el presidente de la República pueda ser pasible de denuncia penal ante la Corte Penal Internacional. Y bueno, hay un artículo en el Tratado de Roma que señala que comete genocidio el que intencionalmente destruye físicamente a un gran sector o a la totalidad de una población. Entonces acá lo que hay que ver, claro, podría estar faltando el elemento intencional, pero por lo menos acá no me cae la menor duda que se está dejando morir a la gente, ¿no? Sí, definitivamente, doctor. Imagínese, por la ejemplo, gente... el presidente de la República lleva camas, pero deja las camas y no hay oxígeno. Entonces, ¿qué es eso? El día lunes, que ha sido el pleno del Congreso en la ciudad de Trujillo, algunos congresistas que viajaron a esa ciudad quisieron ingresar al hospital que acababa de inaugurar el presidente Martín Vizcarra y no los dejaron entrar. No los dejaron entrar. Eso quiere decir que es probable que dentro de ese hospital ni siquiera haya camas, no debe haber equipos, ¿no? Es probable que haya sido una inauguración de un hospital fantasma, porque no tiene ningún asidero legal ni constitucional que a los congresistas de la República, que son los que tienen que fiscalizar, como una de sus principales labores, no se los deje ingresar a un hospital, más bien cuando debieron ser invitados a la inauguración. Doctor Mesía, ¿y por qué todo este conglomerado de periódicos le siguen la comparsa al presidente? Porque aquí en Piura ha sucedido eso, o sea, ha inaugurado un hospital con camas, pero no hay personal, no ha habido equipamiento y como le decía en mi primera pregunta, era que los ventiladores estaban botados atrás del hospital. Eso no me parece un absurdo y creo que ya linda pues con una mentira demasiado grosera, ¿no? Lo que ustedes han considerado en Trujillo de igual manera, ¿no? Mire, en ese caso yo creo que la prensa independiente, como lo es este programa El Público Tiene la Palabra, lo que podría hacer es ingresar a la página, a la plataforma virtual del Ministerio de Economía y Finanzas y ver cuáles son los medios de comunicación del gobierno regional de Piura que hayan recibido algún tipo de publicidad estatal. Quizás ahí podría estar la respuesta porque es que algunos medios de comunicación no quieren revelar la verdad de las cosas. De repente ahí está la clave. Correcto, doctor Mesías. Muchas gracias por estar con nosotros, por su atención y los micrófonos del Público Tienen la Palabra para su despedida y siempre lo vamos a invitar, doctor, a este programa.
Gracias, más bien un saludo a la población de Piura. Espero que las cosas vayan muy bien, que todo se mejore. Mi solidaridad con las familias que están sufriendo los embates de esta pandemia, que han perdido a sus seres queridos, y también un saludo pues a todos los medios de comunicación independientes que día a día tratan de hacer conocer al pueblo la verdad. Yo les agradezco a ustedes por la invitación y bueno, que sea hasta pronto. Muy buenas noches a todos, ¿no? Muchas gracias, doctor Mesía, por su participación en el programa. Estuvo el doctor Carlos Mesía Ramírez, expresidente del Tribunal Constitucional, congresista de la República por Fuerza Popular, dándonos sus impresiones del nuevo gabinete, de lo que cree Fuerza Popular respecto a la situación que está pasando en el país. Sí, nosotros vamos a un breve corte comercial y regresamos con lo último del programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Todo el acontecer deportivo, local, regional, nacional e internacional. En todas las disciplinas lo tienes día a día en Zona Deportiva, de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Ya estamos de retorno en el programa, ¿sí? Para que ustedes estén debidamente informados y vean cómo la prensa mediática manipula grotescamente a la población. Vamos a ver los diarios, las principales portadas de los diarios de la capital. Vamos con la primera portada del diario El Trome. Diario El Trome dice en su portada principal, dice: atrapan a 7 robabancos. Una noticia importante, público, para ustedes. ¿Es importante una noticia de estas características? La respuesta es no, pero eso es lo que nos venden los medios de la capital. Ahí estamos con Perú 21. Perú 21 dice en su portada principal: 4 rostros de políticos que dicen, está Perú 21, ¿sí? Perú 21 dice: fiscales del equipo Lavajato implican en sus investigaciones a políticos que apoyaron a Susana Villarán en la famoso no para la no vacancia de Susana Villarán. Aparece en portada Marisa Glave, Jorge Nieto, Anel Townsend y Jaime Salinas. Según este medio de comunicación, dice que recibieron dinero de OAS y Odebrecht. El diario del Comercio, el diario de los grupos económicos, dice en su portada principal: abren investigación a entorno de Villarán por fondos recibidos, dice en su portada principal el diario El Comercio. Dice Marisa Glave, Anel Townsend
Zoila Reate, Jaime Salinas, Jorge Nieto, figuran en la lista del Ministerio Público. Dice el diario El Comercio, por 8 meses una pesquisa preliminares, ¿no? Serían por los presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Testimonio, el fiscal Carlos Puma inicia indagaciones tras conocerse la declaración del exgerente municipal José Miguel Castro, quien ha sido, que es el colaborador eficaz que está diciendo que a todas estas personas que hemos dicho, sí, se les entregó dinero sucio de Odebrecht y de OAS. El diario La República dice en su portada principal, diario La República dice que Vizcarra alista, bueno, está desfasado el diario, ¿no? Porque ya se dio Vizcarra alista nuevo gabinete, pero Cateriano se asoma como el nuevo premier. Bueno, ya le hemos nosotros dicho, ya se juramentó el nuevo gabinete, de manera que la República está en outside, ¿no? Vamos a la siguiente medio de comunicación, el Diario Expreso. Diario Expreso dice en su portada principal, ¿sí? Dice, nos quieren robar Amazonía, dice el Diario Expreso. Sí, hay un acuerdo firmado con la ex ministra ya del Ambiente, que firmó un acuerdo para entregar el 55% de nuestra Amazonía. ¿Sí? El Perú perdería el 53% de nuestra selva si el Congreso de la República ratifica este acuerdo lesivo, ¿no? Que de una u otra manera nos quitarían la soberanía, la libertad sobre nuestra Amazonía. Dice el diario, ya nuestro país no tendría jurisdicción sobre asuntos internos referidos a conflictos ambientales para beneficio de las ONG ambientalistas extranjeras, dice el diario Expreso. En otro recuerdo termina diciendo, en términos prácticos, Perú mantiene para sí el área de 782.880 kilómetros cuadrados que comprende toda la Amazonía, pero pierde el poder de mandar en ella, dice el diario Expreso. El último de los dos medios, el diario El Correo. El diario El Correo, en su portada principal, dice, diario El Correo, dice en su portada principal, investigada, dice, y en la portada principal gigante, Marixa Glave con Anel Tausen, sale en portada principal y dice en el recuadro investigada, ¿sí? Vamos al siguiente, el diario El Peruano, el diario del gobierno, el diario oficial el peruano, el diario del gobierno, ¿sí? Incrementan centros de atención para contener COVID-19, dice el diario El Peruano. Siguiente, por favor. El diario 1, lo que hemos denunciado nosotros en este programa, ventiladores mecánicos son pura finta. En Piura, sí, acá en nuestra región, se inauguró un hospital, se inauguraron la entrega de ventiladores mecánicos y eso no ha sucedido. Es decir, está el hospital, están las camas, pero no hay quien atienda, número uno. Los ventiladores mecánicos no han venido equipados. Ahí estamos con el último diario, ¿sí? El diario Gestión. Dice que aún las farmacias, por demora del MINSA, las farmacias no han bajado los precios de los medicamentos. Esa es una gran mentira también. Bien, así hemos concluido con las portadas de los medios de la capital, señalando dos a tres cosas en esos medios. Primeramente, el gobierno
no tiene injerencia desde el punto de vista constitucional para bajar los precios de los medicamentos. Esa es una mentira de este gobierno que, intentando ser populista, manifestó que podían bajar los precios de los medicamentos. Lo que sí pueden hacer es exigir que existan medicamentos de lo más baratos. Eso hay una ley que no se ha dado en este gobierno, se ha dado hace varios años. Los famosos medicamentos genéricos. Entonces, ¿el gobierno puede bajar los precios de los medicamentos? No. Porque, de acuerdo a nuestra Constitución, el gobierno no puede intervenir en negocios privados. ¿Sí? A nosotros nos rige la oferta y la demanda. Así dice nuestra Constitución. Por lo tanto, no puede haber intervención de parte del gobierno para que bajen los medicamentos. Esa es una mentira que nosotros no la avalamos. Otra es que ya juramentó el nuevo gabinete, como nos han señalado nuestros dos invitados de Polendas que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Que nos manifiestan abiertamente, en el caso del doctor Ángel Delgado, manifestaba que puede entrar en una situación de confrontación abierta el primer ministro, y sería desastroso porque ahorita queremos gente que pueda llevarnos a un diálogo para atacar de verdad esta pandemia que está matando a muchísimos peruanos, ¿sí? Entonces necesitamos que en este caso este nuevo gabinete darle esa venia, digamos, de confianza, en el sentido de que hagan bien las cosas para que no haya más muertes en nuestro país. 40.000 muertos, de acuerdo a lo que establece el SINADIP, ¿no? Donde se establece ahí cuántos muertos se dan anualmente, y que ahora ha sobrepasado los límites en los últimos 3-4 meses desde que se inició la pandemia. Hay voces que ya están diciendo que nuevamente podemos ir a un confinamiento. No hay camas en Piura, ¿sí? En las clínicas, igual en Lima. Entonces la situación del Perú comienza nuevamente a complicarse, porque al no haber medicamentos, al no haber oxígeno, al no haber personal médico para que atienda en esta pandemia, vamos a tener más muertes en una segunda ola, peligroso para nuestro país. La economía totalmente deteriorada, ¿sí? Los analistas económicos manifiestan que vamos a tener un decrecimiento del país de 12%, pero hay algo importante que ustedes tienen que conocer. El presidente del Banco Central de Reserva, ¿sí? Ha salido a decir que el mes pasado hemos tenido una contracción del 40% en la economía nacional, algo que ni siquiera lo tenía pensado, dice el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Y por último, tenemos que hacer un comentario de una denuncia que nos han alcanzado los trabajadores. ¿Cómo puede ser posible que Petroperú, a pesar que ha habido un fallecido con José Pingo Bayona, connotado dirigente social, sindical, ¿sí? Nuevamente Petroperú, por la incapacidad de quienes dirigen la empresa, han dejado a su suerte a 2 trabajadores con COVID? No puede ser posible eso. ¿Cómo puede ser que una empresa nacional de las características de Petroperú, con estos insensibles gerentes que tienen en este momento, que no son de carrera de la empresa, que no son petroleros de verdad, sigan dirigiendo a la primera empresa y han abandonado a los trabajadores? Yo creo que ya el Congreso de la República tiene que poner también su cuota, su granito de arena, para que logre llevar a estos funcionarios a que digan la verdad. ¿Cómo puede ser posible que
han abandonado a los trabajadores, 13 de ellos fallecidos ya, con el compañero José Pingo Bayona, dicen en el mensaje que nos han enviado. Por lo tanto, nosotros hacemos suya esa denuncia, y en Piura, en el Oleoducto Norperuano, están dejando sin los protocolos del caso, sin los protocolos de bioseguridad que dice la ley, que dice el MINSA. Están llevándolos al matadero, es decir, a que se vayan a contagiar, porque no hay un debido control de las personas que les hacen la prueba, del personal terceros como la policía, del personal que brinda alimentación en los campamentos de la selva aquí en el Oleoducto Norperuano, y que quieren atribuirle a los trabajadores que ellos mismos autoricen su ingreso para que vayan a morir. Eso es lo que está haciendo Petroperú y sus funcionarios mediocres que tiene, que no son de carrera en Petroperú. Denunciamos esto como este medio de comunicación abierto, de señal abierta, sin titubeo, porque tenemos que cambiar las cosas en nuestro país, y una de las cosas que tiene que hacer el nuevo ministro de Energía y Minas, cambiar a toda esa lacra que está en Petroperú. Con eso nosotros terminamos con el programa. Hasta mañana, público, si así Dios lo decide. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor.